La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que por cada 1.000 habitantes haya 2.3 personas que brinden atención a la salud, incluyendo personal médico y de enfermería. En nuestro país, aquí en México, tenemos 0.9 en los últimos 20 años. Por ejemplo, no ha habido ni un nuevo espacio para la formación de médicas y médicos residentes del ISSSTE. Este fue uno de los datos presentados la semana pasada al anunciar el plan para incrementar plazas de médicos especialistas. ¿En qué consiste? Veamos el contexto. En México hay menos de un médico especialista por cada 1.000 habitantes. En el resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, el promedio es de 3.4. Para mejorar este escenario, el gobierno federal presentó el plan estratégico para aumentar el número de médicos especialistas en el país. Con una inversión de poco más de 2.500 millones de pesos, el plan busca ampliación e inversión en formación de médicos especialistas para tener 1.1 médicos por cada 1.000 habitantes en el año 2030. Según el diagnóstico presentado, 8 de cada 10 médicas y médicos eran rechazados en el examen nacional de residencias médicas. Este año hubo una nueva modalidad para el examen y se duplicó el número de becas de residencias en las instituciones del sector salud, al pasar de 9.480 a 18.929. En su segunda fase, el plan buscará que las y los residentes se queden a trabajar en las instituciones del sector público nacional. Además, se otorgarán a través del CONACYT 1.600 becas para especialidades médicas en Canadá, Estados Unidos, Argentina, Cuba y Australia. Quienes reciban estos apoyos deberán comprometerse a volver a México y trabajar en hospitales del sector público. Con el nuevo plan, el gobierno federal proyecta que en el 2030 habrá 27.559 aspirantes de ingreso a alguna especialidad médica, casi 14.000 más que con el abordaje previo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presupuesto para aumentar el número de médicos especialistas crecerá conforme aumente el número de espacios que se otorguen. Punto y contrapunto. Empezamos con los temas de este lunes y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, querido Genaro, con el gusto de tenerte de vuelta. Bonita semana. Igualmente, bonita semana ya. Feliz de estar de regreso. Alfredo Lecona, activista y analista, y gracias por haber estado el miércoles pasado al frente del programa. ¿Cómo estás? Al contrario, querido Genaro, muy felicidades por la cobertura. Gracias. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, también gracias por haber estado el viernes al frente del programa. ¿Cómo estás? Querido, buenas noches, gracias a ti por invitarme a conducir. Al contrario. Frida Gómez, asesora legislativa y feminista. ¿Cómo estás, querida Frida? Bienvenida de regreso. Muchísimas gracias, muy contenta de verte de vuelta y contenta de estar con ustedes. Gracias. A ver, empezamos con este primer tema. Generaba mucho ruido en redes sociales. Yo veía a varios, Eder, a varios amigos que son médicos o amigos que trabajan en el sector salud. Algunos diciendo, mira, sí es necesario, en efecto estamos rezagados respecto a la OCDE, pero otros diciendo que no es la mejor manera para poder enfrentar este problema y que en efecto muchas personas se iban a quedar sin pues prácticamente derechos laborales, tema que ya ahorita mismo quien trabaja en el sector salud público pues está sufriendo, ¿no? Hay personal que no tiene las vacaciones requeridas, hay personal que no tiene la plaza, hay personal que no, prácticamente que es explotado, digamos, en horas de más por trabajar en el IMSS y en el ISSSTE y especialmente ahorita con la pandemia. ¿Cómo ves este tema? ¿Por dónde quisieras empezar? Yo creo que se tiene que atender las dos cosas, que haya más gente capacitada, pero también que se les ofrezcan trabajos y salarios dignos, estabilidad laboral. El presidente López Obrador, justo al inicio de la pandemia, uno de los compromisos que hizo con las médicas y médicos especialistas que se fueran a los estados de la República donde el rezago es mayor, entre más periféricos es más el rezago, los estados, se comprometió a darles continuidad después de la pandemia. Si deciden quedarse en esas plazas, se les van a respetar los lugares. Algo que ha caracterizado a Andrés Manuel López Obrador desde que fue jefe de gobierno es que él no crea estas plazas mal pagadas de eventuales. La escuela con más plazas de maestros titulares mejor pagados en todo el país es la UASM y esa fue un modelo que se creó en el gobierno de la Ciudad de México cuando Andrés Manuel era el jefe de gobierno. Entonces, creo que sí se tenía que visibilizar que efectivamente las condiciones del sector médico son muy complicadas. Estamos
estamos en deuda como nación con las médicas y médicos, no solo por el tema de la pandemia, porque históricamente se les ha rezagado, son muy pocos los que tienen el privilegio de llegar a tener una plaza de tiempo completo en el IMSS, en el ISSSTE, y que tengan mejores condiciones. Entonces, esa condición que ahorita es de privilegio se tiene que generalizar para todas las médicas y médicos. Por supuesto que tiene que ser prioritario, pero también es verdad que necesitamos más gente capacitada, más gente preparada, y qué bueno que ahora las becas de CONACYT en esta lógica de redistribución de los presupuestos se vayan para capacitar a más personas, para que puedan salir incluso al exterior a estudiar y a prepararse mejor y regresen, y obviamente las becas serán con ese compromiso de que regresen a atender a la población mexicana. El objetivo tendría que ser que mínimo haya 1.5 médicos por Sí. 1 millón de ciudadanos, pero bueno, el rezago es gigante. La verdad es que los neoliberales en ese sentido vaciaron todo Bien. el sistema del sector salud, y el compromiso de Andrés Manuel, su gran reto, entre otros, es garantizar la universalidad de la salud cuando él se vaya de la presidencia. Bien. Lisa, ¿cómo ves este tema? Tú has sido usuaria de los servicios de salud públicos, los has sufrido y digamos que conoces bien cómo son y cómo funcionan. ¿Cómo ves esta propuesta, este plan estratégico? ¿Es realmente estratégico o no? Mira, Genaro, yo efectivamente todos los esfuerzos que sean para fortalecer el sistema de salud pública siempre les daré la bienvenida por muchísimas razones. Creo que una, y lo discutíamos hace muchísimas mesas, era una de las razones por las cuales yo creo que esto es en realidad necesario y urgente, es porque la diferencia entre atenderse en el sistema público en un hospital de tercer nivel, digamos ya de alta especialidad, versus pagarlo ese mismo servicio en un hospital privado, pues tiene ciertas desventajas en el sector privado, ya al margen de lo prohibitivo que es en términos económicos, y es que no tienes esta conectividad de interespecialidades para que un mismo paciente pueda ser atendido por más de una especialidad o varios médicos al momento de una hospitalización de urgencia, por ejemplo, o al momento de un tratamiento de enfermedades crónicas. En ese sentido, creo que bienvenidos el hecho de que haya muchísimos más especialistas. Simple y sencillamente, yo sí creo que le vamos a tener que poner también muchísima lupa a los insumos con los que están trabajando esos especialistas. Tú decías, he tenido la oportunidad de beneficiarme del sistema de salud pública, atendió muchísimos años a mi mamá, pero también ahí vimos las carencias. Y, por ejemplo, tienes muy buenos especialistas que pueden dotarte de los mejores diagnósticos, pero si no tienes medios de contraste para inyectar a las personas y hacerles los estudios, si no tienes placas suficientes, si no tienes unidades móviles de rayos X, si no tienes la capacidad realmente de que todos esos insumos existan para poder hacer los estudios, mucha gente termina falleciendo o empeorando su condición debido a este problema y no necesariamente a la ausencia de los médicos, ¿no? Y creo que uno de los retos que mencionaba muy bien Eder va a ser la distribución. Ojalá no se nos queden en los grandes centros urbanos, ojalá que sí logremos hacer pues un plan de descentralización suficiente, de nuevo con la infraestructura, porque de qué vamos a hacer, de qué nos van a servir los médicos en las áreas rurales si no hay hospitales de segundo, ya deja tú de tercer nivel allá también. Entonces, ojalá funcione. Yo de verdad a esta parte le doy la bienvenida y pues esperemos que sea en beneficio de la población que más lo necesita, sobre todo ahorita en pandemia y por las implicaciones que también la pandemia tuvo para el seguimiento de condiciones crónicas otras al COVID. Sin duda. Y Frida, sin duda esto le toca también, o este reto que está lanzando ahora el gobierno de López Obrador, le llega en un momento en el cual pues no se acabó de completar tampoco esa transición con la creación del INSABI. Digamos que quedó de cierta manera medio pausado todo este esfuerzo por el hecho de la pandemia, pero ahora parece ser que recuperan, digamos, un poco ese ímpetu con el que llegó López Obrador a querer reformar los servicios de salud pública, pero que como bien menciona Lisa, en efecto, por todo el tema de la austeridad también, por todo el tema de esta pandemia, pues de repente uno llegaba a estos hospitales y no nada más faltaban especialistas, sino también material, ¿no? Material para una operación o cirugías que tuvieron que ser reprogramadas y demás. Yo conozco muchos casos de personas que llevan esperando 6, 7 meses una operación. ¿Crees que se va a resolver esto? ¿Qué le falta? ¿Cuál es el reto? Genaro, yo creo que en el mismo sentido de lo que comenta Lisa, es fundamental asegurar la infraestructura para la atención médica. Recordemos que los residentes, las plazas que se han creado, es una categoría muy específica
que tiene dos partes, una parte que es laboral y otra parte que es académica. Son médicos, tanto hombres y mujeres, que terminan sus estudios y que en este periodo de graduarse tienen que realizar prácticas y brindar servicios, cubrir con un requisito académico para poder ser considerados ya a una plaza como doctoras y como doctores. Y en ese sentido, desde que llegó la pandemia por COVID-19 al país, hubo un gran número de personas que fueron contratadas como eventuales, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, que enfrentaron muchísimos problemas para cobrar, para acceder a sueldos puntuales. Fueron personas que, al ser contratadas como una emergencia y de una forma eventual, tuvieron que esperar en algunos casos hasta 2 meses para poder acceder a sus sueldos. Y eso, aunado a que las condiciones en las entidades de la República en algunos lugares son bastante precarias, pues nos damos cuenta que son dos aspectos que tienen que estar complementados. Es obligatorio que no solamente se abran plazas para médicos residentes, sino que se pueda diseñar todo un programa que los contemple también para integrarse oficialmente con plazas ya formales que puedan no ser manejadas necesariamente por sindicatos, porque recordemos que uno de los problemas pues que todavía se sigue presentando en las instituciones de salud pública es que hay plazas que se quedan en los sindicatos y que son los sindicatos quienes asignan. En algún momento esto comenzó a separarse principalmente para las plazas de médicas y médicos, pero existen entidades de la República en donde esto todavía es un gran problema. Y ya para cerrar, este régimen que es especial de la Ley Federal del Trabajo sí contempla que hay una formación específica que se le tiene que dar a los médicos residentes, pero las condiciones en las que laboran no solo han sido bastante precarias. Cuando comenzó la pandemia por COVID, nadie me lo contó, yo misma lo vi cuando mi mamá le tocaba irse a trabajar, ella es enfermera, y me contaba cómo los médicos residentes que le asignaban en el hospital que ella trabaja no tenían careta o no tenían insumos básicos para la protección. Y eso fue en la Ciudad de México. Si nos trasladamos a la realidad de Hidalgo, para que una persona consiguiera una cama, ya fuera por COVID o por una enfermedad crónica ordinaria como algún problema renal, bueno, era todo un martirio y ni siquiera eran aspectos contemplados de forma gratuita como una diálisis, ¿no? La diálisis también es algo que están pagando. Entonces, ya para cerrar, sí creo que es algo que si no se complementa con la infraestructura y con la intervención necesaria en las entidades, no necesariamente va a funcionar. Lecona, ¿cómo ves tú este tema? Yo sí veía, te decía, muchas críticas y las recupero de personal médico que trabaja o que digamos tiene esta doble cachucha, ¿no? De unos que trabajan en hospitales privados, pero también dedican algún tiempo de su vida a trabajar en hospitales públicos, sobre todo en los estados, y me refiero a un amigo doctor que se llama Omar y que trabaja en un hospital en Campeche, que ha podido ver, digamos, y también en Quintana Roo, estas deficiencias del sistema y estas deficiencias que él dice, pues prácticamente no se van a arreglar con la creación de más plazas, ¿no? No nada más son las plazas, en efecto, es todo lo que ello implica, es todo el dinero que requiere, es todos los derechos laborales también para el personal médico. Sí, y es la infraestructura y son los insumos. Yo coincido con mucho de lo que han dicho Eder y Lisa, porque sé que ellos han enfrentado el sistema de salud pública en el pasado y afortunadamente yo no he tenido la necesidad de hacerlo, pero las historias que están ahí, que se han contado desde hace muchos años, pues obviamente se han multiplicado a raíz de la pandemia. O sea, cuántas portadas, cuántos reportajes, cuántas cosas hemos visto en los últimos meses de personas que mueren a la espera de que se les atienda, incluso ya con síntomas. Y de repente, pues sí, claro que es loable que se trate de dar solución al problema en la parte de los recursos humanos, del personal médico, pero si la infraestructura y si las capacidades están rebasadas, pues inscribirse en este programa o estar de acuerdo para los aspirantes a este programa, que la necesidad o más bien que la condición es regresar al sistema público, regresar a hospitales públicos, pues el insumo es un poquito, no un poquito, es muy difícil de agarrarlo, ¿no? Se necesita mucha pasión, se necesita mucho amor a lo que se hace para aceptar ir a todas estas comunidades. Yo me voy a referir en el siguiente bloque a un informe
que presentaron recientemente organizaciones, una veintena de organizaciones de la sociedad civil que han hecho un monitoreo en comunidades indígenas y equiparables en el país, y pues parten obviamente de la situación en la que viven las personas en las zonas rurales, ¿no? Que el 40.5% de ellas son mayores de 60 años. Cuando llegó la pandemia, esa es la realidad que teníamos, las comorbilidades que definitivamente imperan y hacen más vulnerables estas comunidades ahí, y lo poco que hay de infraestructura de salud y lo poco que ha podido permear el programa IMSS Bienestar en comunidades de menos de 1,000 habitantes, ¿no? Y eso es a donde hay que voltear a ver. O sea, se necesita tener hoy por hoy, con las cosas como están, ese amor y esa vocación infinita para poder pensar que en un momento hay que ir a esas zonas con esos problemas, ¿no? Entonces, pues qué bueno que se ponga el dedo en la llaga, pero es, como bien decían varios aquí, todo en general lo que se tiene que ver, no nada más la cuestión del personal médico. Así es. Bueno, si quieren, podemos ocupar, nos queda un minutote, si alguien quiere cerrar este bloque, o lo dejamos para el que sigue, porque creo que el tema del Fonden y las inundaciones en Tabasco y demás estados van a generar más ruido. Déjenme hacer una pausa y regresamos justo con ese tema. El huracán ETA dejó en Tabasco, Chiapas y Veracruz miles de damnificados. El presidente López Obrador dijo que las víctimas no deben preocuparse, que aún con el Fonden desaparecido, hay dinero de sobra para ayudarles. ¿De dónde saldrá este dinero? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.